Guerra Chichimeca de Billy. Este libro nos habla sobre la política española de guerra y paz en la frontera chichimeca. Tuvo una influencia sobre la época de 1550 y, y la hostilidad que tuvo los chichimecas tuvo fracasos por el gobierno español por apaciguarlos. Eh, la actividad minera quedó casi paralizada por la pérdida de mulas y por la falta de provisiones que tenían, ya que también estaban muy cerca del peligro indio. Acerca de los funcionarios reales de Zacatecas, estaba el tesorero y el contador. Rogaron al capitán Ahumada que, como oficial importante de la ciudad, emprendiera una acción contra la amenaza india, y su pacificación fue un poco temporal, ya que fue el primer esfuerzo militar contra los chichimecas y cortó el esfuerzo indígena de unión que tuvo como consecuencia una guerra de 2 décadas antes. Lo hicieron apartarse de una práctica que caracterizaba solo a los capitanes de monarcaba y que participaban en las luchas de frontera, y los usos de luchas privadas fue por falta de organización gubernamental, y los costos de guerra no eran suficientes y dificultaba los esfuerzos españoles contra los chichimecas durante otras 2 décadas. Pero Ahumada estaba firme en contra de los chichimecas, por lo que la guerra se había entablado en donde quedaran estos intimidados, ya que sus ataques habían sido constantes y quedaban impunes, y ellos lograban juntar más gente. Uno de sus más severos crímenes haría que ellos dejaran libres los caminos y pidieran paz, pero hubo un conflicto entre la audiencia, ya que tuvieron conflictos hacia el financiamiento que tenían las guerras, porque tampoco había una política sobre cómo atracar a los chichimecas, así que no había una paga fija para los soldados. Entonces los cambios eran por una fuerza gobernada por el Estado, ya que la entendida dependencia de armas no era suficiente para la acción militar que tenían continuamente, y era necesario detener un ataque de cualquier lado. Y los huachichiles lograron persuadir a otras tribus sobre los cristianos eran débiles y que los chichimecas eran más fuertes. Pero el capitán Ahumada escribió un informe sobre la extensión territorial y sobre las confederaciones chichimecas, pero se decía que pudo haber sido un poco exagerado para llamar la atención. Después de atacar a San Martín, los indios atacaron a las minas zacatecas, por lo que en el 26 de junio de 1561 los funcionarios reales de Zacatecas rogaron al capitán Ahumada que tuviera una acción contra los indios. Después, con un grupo de 5 jinetes, convencieron a los chichimecas de unirse a él, y les ofrecieron ya que les ofreció el perdón y la paz sobre el camino, y se fueron dando los tratados de paz. Pero Ahumada tuvo su ataque hacia los huachichiles y encontró un indio explorador, donde habían encontrado un indio que había escapado de la primera guerra. Entonces los indios de San Miguel dividieron en 2 grupos, ya que uno atacaría el tráfico y el otro iría al paje de las palmillas. Y si este vencía a las chichimecas, él creía que ellos deberían estar atemorizados, por lo que la batalla comenzó en 1561 y continuaron varios años, demostrando que el gobierno de Nueva España no estaba capacitado
para resolver los problemas de las fronteras y contaban con tan pocos recursos en armas que no pudieron hacer más expediciones. Y Falces trató de llegar a negociaciones con los chichimecas buscando la paz, pero terminó entablando la guerra a fuego y a sangre contra ellos. Cuando los españoles avanzaron hacia los chichimecas, sonaban las trompetas, lo que permitía que dejaran libres a los guerreros y pudieran tomar cautivos a niños y mujeres. Y se había hecho vigente una energética gobernación, y esto dejó que se encontraran en un ataque indio, pero llegó un virrey llamado Enríquez y prestó atención al problema de 12 años, y esto llegaba a la defensa contra los chichimecas, ya que inició una nueva fase en la administración que contribuía a uno de los puntos importantes de la fuerza militar española. Enríquez inició un periodo de estabilidad económica hacia los problemas de guerra, y él ofreció protección y logró como mantener la agitación social. Y este virrey se vio forzado a expedir como una política de guerra o normas para la esclavitud, ya que este virrey reunió a los teólogos más destacados para poder dar las tres principales órdenes religiosas, y cada una de estas tenía a sus representantes, y tenía los chichimecas que se encontraban culpables, pasaban como a una tipo prisión y los niños quedaban exentos. Pero aunque si encontraban indios que fueran chichimecas, aún así serían un poco maltratados, y los tratos, que serían un poco benévolos, habrían sido las causas del poder destructivo de los chichimecas, ya que los chichimecas fueron acusados de ser responsables de incendios, asaltos y asesinatos, e incluso de robo de ganado. Y los españoles fueron los que habían hecho esta trampa para que ellos parecieran ser los malos. E incluso les ofrecieron como seguridad pero no lograron conseguirlo. Entonces sus castigos llegaban a ser la horca, y si había ataques de chichimecas o de los indios a españoles, había castigos como la horca, la hoguera, o inclusive les podían amputar los pies o manos. Y incluso hubo tráfico de chichimecas, o los esclavos chichimecas había resultado ser un negocio considerable, porque para esto, en septiembre de 1575, el gobierno virreinal ya había como aceptado, no se veía como negativo la esclavitud, y por lo cual hubiera sido más fácil tener una milicia en la frontera, ya que ellos tenían un cierto conocimiento en la guerra, ya que consideraban que el virrey Enríquez debía terminar la guerra contra los chichimecas, pero eso acabó la gestión de Enríquez en 1580, ya que efectuó muchos cambios en el gobierno, y tuvo gastos en la guerra, y eso se lo hicieron ver al virrey para poder ver otro tipo de costos, ya que no tenía ninguna organización financiera en la guerra, y incluso en los militares o capitanes, ya que todo el costo anual de la guerra sería administrado en común y no por separado, ya que eso se hacía antes en cada jurisdicción. El pago inadecuado de cada requerimiento en cada equipo militar determinaba que cada capitán debían buscar otro tipo de ingreso, y había un inspector que checaba o inspeccionaba sobre la paga de los militares para que su paga fuera correcta, y había algunos soldados que se les pagaba 300 pesos, pero el virrey
buscaba una manera de distribuirla correctamente, pero no obtuvo el resultado que buscaba, ya que no había los gastos suficientes para mantener el ejército militar, pero también tuvieron un ingreso en armas y también hubo una distribución de indígenas, pero se buscaba que los gastos en la guerra fueran mínimos y el virrey se encargó de otorgar licencias a los indios pacíficos para permitir que se unieran en un solo pueblo y se pudieran defender de la guerra. Por lo general, un soldado se encargaba de proteger como villas y de quitar como el tráfico, y si este iba armado tenía más facilidad o accesibilidad, ya que los pobladores tenían en cierto modo miedo a las armas de fuego. Entonces se crearon evitar problemas e inclusive hubo unos como tipos unos tipos como conventos religiosos de piedra para evitar que de los indígenas, bueno, evitar y defenderse de los indígenas, y a veces eran usados como bóvedas. Y en la fundación de León, los mulatos abundaban por todo el territorio y los empleados como vaqueros atrajeron más mulatos. Estos adquirieron tierras y eso irritaba a los españoles. Y había 4 indios principales tlaxcaltecas que alteraban a las demás poblaciones de los chichimecas, y para los tlaxcaltecas de la propuesta colonización de los chichimecas en medio de liberarse de obrar cayeron sobre los pobladores tlaxcaltecas, y los franciscanos no podían aprender muy bien las lenguas indígenas, por lo que la posición en la que se había fundado los monasterios de franciscanos, estos habían sido como en cierto modo expulsados con macanas, y los chichimecas pues no les tenían muy buena confianza, ya que los franciscanos se habían metido en sus rancherías a llevarse a los niños para evangelizarlos, y Fray Francisco había sido informado por los indios de los minerales que existían. Entonces él convenció a los indios para que le mostraran las pepitas al capitán Caldera, y el obispo de la Nueva Galicia expresó la misma idea, ya que al comenzar la guerra ordenó que diera obsequio de maíz, chile y frijol a los chichimecas como paños y ropa para que fueran pagados por los militares o aquellos del Tesoro Real. Y el cartero aparece en la tesorería para entregar como paños en la instancia de Petaca, para la distribución entre los habitantes chichimecas de San Luis Potosí, ya que las prendas de tela fueron en categoría de calidad y cantidad y debían ser entregadas en distintas partes del país. Y en 1585 Miguel Caldera empezó la campaña donde estableció la primera alianza, en donde sería el inicio o el principio de la paz, ya que se dio cuenta de que la diplomacia usada en Occidente podría resultar en el Este, y en su renovación y la erogación de la corona se sumó en la campaña anti-esclavismo, donde prohibía la esclavitud acerca de los chichimecas, y los capitanes siguieron la política de Caldera para